Buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Una vez más tenemos el privilegio de reunirnos para alabar juntos al Señor y escuchar su palabra, y también para dirigir nuestras oraciones al Dios que nos escucha y al Dios que responde de acuerdo a su voluntad, y sabemos, como la palabra de Dios nos indica, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Vamos a comenzar nuestra reunión alabando al Señor. Dice el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Vamos a unir entonces nuestras voces a alabar al Señor, y lo vamos a hacer por medio de dos himnos en esta tarde. Primero a Cristo coronad y luego fuente de la vida eterna. Salvador, sentado en la cama.
Bien, hermanos, pues vamos a pedir al Señor en oración que Él llene nuestros corazones de su verdad. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque esta tarde venimos una vez más delante de ti y venimos agradecidos por los triunfos de la cruz, por esa victoria aplastante y total de Cristo sobre la muerte. Ese triunfo que fue también pagar por todos nuestros pecados, de manera que ahora nosotros hemos sido justificados y podemos hablar contigo, oh Dios, y podemos disfrutar de todas las bendiciones que vienen con la salvación. Y podemos estar seguros de que nuestra vida está escondida en Cristo y nuestro futuro está garantizado en tu presencia, oh Dios. Por eso te damos gracias, porque Cristo es la fuente de la vida eterna y de toda bendición. Y hemos venido para seguir conociéndole más a Él por medio de tu palabra. Guíanos, Señor, en el estudio de ella, para que lo hagamos con la mejor actitud, con toda confianza de que tu palabra es viva y eficaz. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y en esta tarde vamos a estar observando los primeros 5 versículos. Entramos ya en este último capítulo de la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a dar lectura a entonces estos versículos, Filipenses 4 del 1 al 5, y dice así: Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La Iglesia está constantemente en el punto de mira del príncipe de este mundo. Es el objetivo del enemigo de nuestras almas. Y sus ataques no solo vienen de afuera, de las corrientes de este mundo que son contrarias a la verdad de Dios, sino que también vienen desde dentro, como Pablo ha explicado en el capítulo 3, por medio de los falsos maestros que distorsionan el Evangelio de Cristo, por medio de los enemigos de la cruz que desprecian el ejemplo de Cristo. Y lo que el enemigo busca es provocar inestabilidad, crear conflicto, generar confusión. Estos son sus objetivos, para que los seguidores de Cristo no vivan de acuerdo a la suficiencia de Cristo y no sean un buen testimonio para el mundo. Pablo conoce esta realidad espiritual y por eso escribe esta carta para fortalecer la vida espiritual de los filipenses, para ayudarles a estar enfocados en la meta de la semejanza a Cristo, para que confíen en la suficiencia de Cristo. Porque lo que esta carta nos enseña es que Cristo nos ha llamado y nos ha capacitado para alcanzar estabilidad espiritual. Estabilidad espiritual. Para alcanzar, dicho de otra manera, madurez espiritual. En Cristo
tenemos lo suficiente para vivir como debemos. Como ciudadanos del cielo que esperan su transformación definitiva mientras caminan en obediencia a Cristo, agradecidos y afirmados en la salvación que Cristo mismo les proveyó. Por eso Pablo comienza este capítulo 4 con una exhortación clara. Estad firmes, estad así firmes. Es una exhortación que ya había utilizado en el capítulo 1 y versículo 27, cuando les dijo a los filipenses: comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Es una exhortación que apunta a la actitud de un soldado que se mantiene en la posición que le han asignado. Es la actitud constante del creyente que se mantiene firme en su posición en Cristo. Dicho de otra manera, es el creyente que confía absolutamente en la palabra de Cristo y en el ejemplo de Cristo, de manera que vive su vida siendo leal a Cristo. No solo tenemos en la Biblia la ilustración de el creyente que crece en Cristo, sino también esta ilustración del creyente que se mantiene fiel a Cristo, que se mantiene firme en Cristo. Es la idea de la estabilidad espiritual que el enemigo precisamente trata de atacar y de debilitar. Por eso Pablo en este capítulo final de su carta va a hablar de dos cuestiones cruciales en la vida del creyente. Va a hablar primero de su consistencia, es decir, la importancia de estar firme espiritualmente. Y estos son los versículos del 1 al 9. Y luego Pablo va a hablar del contentamiento del creyente, la importancia de descansar en la gracia y en la providencia de Dios. Y serán los versículos del capítulo 4, del 10 al 20. Así que en los versículos que hemos leído, Pablo trata primero con la consistencia del creyente. Y de hecho, hasta el versículo 9 nos presenta 5 pasos específicos para progresar en nuestra estabilidad espiritual. 5 pasos específicos para progresar en nuestra estabilidad espiritual. 5 pasos que nos llevan firmemente a la estabilidad espiritual. Hoy vamos a ver 3 de esos pasos, pero me gustaría mencionar cada uno de ellos antes de observarlos con atención. El primer paso para una estabilidad espiritual es promover la unidad. Promover la unidad. El segundo paso, persistir en el gozo. El tercer paso que veremos, procurar la gentileza. El cuarto, que Dios mediante veremos el miércoles que viene, es perseverar en la oración, los versículos del 6 al 7, y luego los versículos del 8 al 9, el quinto paso, permanecer en la verdad. Promover la unidad, persistir en el gozo, procurar la gentileza, perseverar en la oración, permanecer en la verdad. Vamos a ver entonces el primero de estos 3 pasos, lo encontramos en los versículos del 1 al 3, y es el siguiente: para progresar en la estabilidad espiritual, promueve la unidad. Promueve la unidad. Dice Pablo allí: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro
de la vida. El llamado de Cristo a su iglesia es el de estar firmes en unidad. La unidad que Él ha provisto con su sacrificio, la unidad que Él ha creado al unirnos a su cuerpo, que es la iglesia. En este caso, vemos que Pablo lidia con una situación particular, en la que dos hermanas de la iglesia en Filipos de alguna manera están enfrentadas. Y es algo de dominio público en la iglesia porque vemos que Pablo lo trata en su carta abiertamente. No tenemos muchos datos en cuanto a esta situación. Sabemos, por lo que hemos leído, que son dos mujeres que han colaborado con Pablo en el pasado, seguramente al comienzo de la obra en aquella ciudad de Filipos. Y sabemos que por alguna razón no están viviendo en armonía. Fuera cual fuera el problema, no se nos dice, no estaban pensando de la misma manera, eso es lo que se nos dice. O una de ellas estaba equivocada, o las dos estaban equivocadas. Pero el texto es enfático en cuanto a la exhortación de Pablo. Y esto lo vemos aún más en el original, porque literalmente el texto dice, ruego a Evodia y ruego a Síntique. ¿Veis esto, hermanos? Pablo no está señalando a una, Pablo está hablando a las dos. Ruego a Evodia y ruego a Síntique. Pablo no está dando la razón a ninguna de ellas, sino que las está corrigiendo a las dos, porque en realidad ambas deberían ser de un mismo sentir, como nos dice el pasaje. De un mismo sentir en el Señor. En el Señor. Y es interesante porque esta palabra, este verbo sentir, es una palabra importante en esta carta. Aparece cuando, como vimos antes en el versículo 27 del capítulo 1, Pablo les exhorta a estar firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes. Ahí está la idea. Luego Pablo lo dice de manera más específica en el capítulo 2 y versículo 2, cuando dice, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir. Esta palabra la vuelve a utilizar para que los filipenses sigan el ejemplo de Cristo, cuando en el versículo 5 del capítulo 2 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Misma palabra, este sentir. Y Pablo la vuelve a utilizar otra vez en el capítulo 3 y versículo 15, cuando dice, así que todos los que somos perfectos, ya vimos que ahí la idea es maduros, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Así que la Biblia de las Américas traduce ahora en el capítulo 4, versículo 2, con la palabra armonía, y traduce actitud. Reina Valera utiliza esa palabra sentir, pero esto de lo que está hablando es de tener una misma mentalidad, de pensar de una misma manera. El ruego de Pablo a estas mujeres es la exhortación que viene dando en toda la carta. ¿Cuál es la mentalidad correcta? Es el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es la mentalidad de Cristo. Es estar enfocados en el premio de la semejanza a Cristo, como hemos estado viendo en las semanas anteriores. Es lo mismo que Pablo les dice a los colosenses cuando les dice, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O lo que les escribe Pablo a los romanos en el capítulo 12 y versículo 16. Romanos capítulo 12 y versículo 16. Tened el mismo sentir unos con otros. Dice Pablo allí, Romanos 12, 16, tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esta es la idea aquí. Esta es la exhortación. Ser de un mismo sentir es pensar con humildad. Es seguir un mismo propósito. Y no cualquier propósito. Es Cristo. Es buscar la gloria de Cristo. Obviamente, ¿verdad?
Pablo está hablando de Cristo prácticamente en cada versículo de esta carta. No es cuestión de que encontremos gustos comunes u opiniones compatibles. Es promover la unidad en Cristo desde Cristo y en obediencia a Cristo. Eso es ser de un mismo sentir, vivir en armonía. Es la actitud que debemos tener. Unidad en Cristo, desde Cristo, en obediencia a Cristo. ¿Sabéis? No es tan fácil, no es tan difícil mantener o crear unidad entre los seres humanos. Pero algunos se unen para cosas terribles. Como la noticia de este fin de semana pasado en Villagarcía, cuando un grupo de jóvenes gallegos entraron en una pelea con un grupo de jóvenes madrileños, acusándoles de traer el coronavirus a Galicia. ¿Habéis escuchado esta noticia? Un ejemplo de unidad. Mira a los gallegos unidos. Mira a los madrileños unidos. Lo que quiero decir, hermanos, es que no se trata de crear unidad. Se trata de mantener la unidad que Cristo creó. La unidad que tenemos todos los verdaderos creyentes. Y la unidad que el enemigo trata de debilitar. Por eso es necesario promoverla. Que todos nos involucremos en la estabilidad espiritual de la Iglesia. Como Pablo precisamente está haciendo aquí al pedir la ayuda de otro colaborador. Fijaros en el versículo 3. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres. Pablo pide ayuda aquí a un hombre que no conocemos. No se nos dice nada más de él que el hecho de que es fiel compañero de Pablo. Ahora es interesante porque, otra vez en el original, esta expresión fiel compañero es una sola palabra que se traduciría algo así como sícigo. Y sícigo suena una palabra rara, pero lo cierto es que Evodia y Síntique también suenan a palabras raras. Algunos piensan que Pablo está haciendo aquí un juego de palabras con un hombre que se llama así, pero que además es un fiel colaborador, o lo ha sido de Pablo. Bueno, realmente no sabemos si es eso, pero lo que sí sabemos es que Pablo cree que este compañero puede ser útil en solucionar este problema y en promover la unidad. De hecho, Pablo continúa hablando aquí de otros colaboradores que ha tenido. Menciona a uno, Clemente, que tampoco sabemos nada más de él, la Biblia no dice nada más de él. Y luego dice, los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Algo que puede que Pablo esté expresando así, porque quizás ya han pasado a la presencia del Señor. O quizás por no mencionar sus nombres. Lo que sí Pablo nos está diciendo claramente aquí es que al estar escritos en el libro de la vida, son creyentes. Por eso el punto aquí es que todos los creyentes somos útiles en promover la unidad. Es un llamado a todos los verdaderos creyentes que son parte del cuerpo de Cristo. Así que este es el primer paso que encontramos aquí para la estabilidad espiritual, promover la unidad. Y hermanos, este es un paso que requiere primero un esfuerzo personal. Pablo le ruega a Evodia y le ruega a Síntique. Es un esfuerzo personal de cada uno de nosotros, el esfuerzo de enfocarnos en ¿qué? En ser de un mismo sentir. ¿Y qué es ser de un mismo sentir? Enfocarnos en el premio de la semejanza a Cristo. Ser como Cristo. Esa es la unidad que hemos de mantener. Los que hemos sido transformados por Cristo, regenerados por el Espíritu de Cristo, vivimos según Cristo, según su palabra y según su ejemplo. Es el esfuerzo de conocer más a Cristo y obedecer mejor a Cristo. Pero también vemos que requiere un esfuerzo colectivo, no solo un esfuerzo personal, sino un esfuerzo colectivo en el que todos estamos pensando de la misma manera en las cuestiones espirituales.
Por eso Pablo invita aquí a la ayuda de este otro colaborador y realmente está hablando de cómo Pablo había tenido en el pasado tantos otros colaboradores que son realmente los creyentes. Es un esfuerzo colectivo en el que todos los que están inscritos en el libro de la vida ponen de su parte por medio de parecerse más a Cristo. No sé si podemos ver la imagen, pero cuanto más todos nos parecemos a Cristo, más firme y estable va a ser esa unidad. Y realmente no es una utopía o palabras bonitas decir que somos de un mismo sentir, porque si estamos actuando como Cristo, estamos siendo de un mismo sentir. Ese es el primer paso que vemos en este pasaje. Hay un segundo paso que lo vemos en el versículo 4. No solo promover la unidad, sino persistir en el gozo. El segundo paso para progresar en nuestra estabilidad espiritual es persiste en el gozo. Y Pablo dice allí, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. El llamado del Señor a su iglesia es el de estar firmes en el gozo. ¿Sabéis? Muchos describen esta carta a los filipenses precisamente como la carta del gozo. Y desde luego no les faltan razones, ya que podemos ver este énfasis. Fijaos, capítulo 1, versículo 4, allí Pablo expresa su gozo en la salvación de los filipenses. Capítulo 1, versículo 4, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo se goza en la salvación de los filipenses. Luego, si llegamos al versículo 18, vemos que Pablo se goza en la predicación de Cristo, aun incluso cuando algunos no lo están haciendo con la mejor motivación. Pero allí se nos dice en el versículo 18, entonces que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré. Versículo 25, Pablo muestra ahora su gozo por ser parte del plan de Dios en el progreso espiritual de los filipenses. Acaba de decir, morir es mejor porque es ir para estar con Cristo. Recordad que estaba en la cárcel y podría ser una sentencia, la muerte. Y él decía, eso es lo mejor, porque es estar con Cristo. Pero sé que quedarme y ayudaros es de mayor provecho. Convencido de esto, dice el versículo 25, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Aún más, capítulo 2, versículo 2, ya lo leímos, otra vez en esta misma idea de que Dios siga obrando en los creyentes. Pablo se goza y dice, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir. La misma idea que luego expresa en el versículo 17 del capítulo 2. Porque aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y ahora aquí, versículo 18, el primer mandato de Pablo a regocijarse. También vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Mandato que repite en el capítulo 3, versículo 1. ¿Recordáis? Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Que es ahora el que encontramos en el capítulo 4, versículo 4, pero de una manera aún más enfática si cabe. Regocijaos en el Señor siempre. Escuchadme, regocijaos, ¿verdad? Lo digo y lo repito. Ahora lo interesante en este tema es, por un lado, ver cuáles son las razones de Pablo para gozarse, que podríamos resumir
con el carácter de Dios y el proceder de Dios. Lo hemos visto, y en cada una de esas razones por las cuales Pablo se goza no tienen que ver con circunstancias externas, ni con aspectos o situaciones externas. Tiene que ver con quién es Dios y lo que Dios hace en los creyentes. El gozo de Pablo viene de conocer los atributos y las obras de Dios. Pero por otro lado, es interesante también que Pablo manda a los creyentes que se regocijen. Es un mandato. No es un consejo, no es una sugerencia. Pablo les manda que se gocen en gran manera, porque en realidad esta es la exhortación a esforzarnos en conocer más a Dios y en deleitarnos más en su poder. Porque ¿en qué medida aumenta nuestro gozo? En la medida que conocemos los atributos de Dios y el poder de Dios. Y esto lo vemos reflejado a lo largo de las Escrituras. Podríamos pasarnos mucho tiempo viendo ejemplos y ejemplos de cómo personas en la Biblia se gozaron en el Señor. Como cuando Salomón, en 2 de Crónicas, capítulo 7 y versículo 10, después de dedicar el templo que había construido para Dios, envía a las familias a sus casas, dice ahí, envió al pueblo a sus tiendas, gozosos y alegres de corazón por el bien que el Señor había mostrado a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Se fueron gozosos viendo la fidelidad de Dios. Otro ejemplo que podéis anotar, este fue 2 de Crónicas 7:10, 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 1, ahí encontramos el cántico de una mujer, Ana, que había hecho una petición específica al Señor, ¿verdad? Un hijo, Dios se lo dio y Ana entonces ora y dice, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo, y no dice me regocijo en que me diste un hijo, dice me regocijo en tu salvación. Interesante esto, ¿verdad? El ejemplo de esta mujer, Ana, como dio gracias a Dios y estaba gozándose en la salvación de Dios. Muchos ejemplos de esto los encontraríamos en los Salmos, ¿verdad? Uno de ellos, Salmo 13, versículo 5, es el rey David que dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Otra vez, los atributos de Dios, el carácter de Dios, su fidelidad, su generosidad, sus obras, su salvación, su misericordia. Y así podríamos ahora viajar de vuelta al Nuevo Testamento y encontramos otro ejemplo impactante, diría yo, en Hechos capítulo 5 y versículo 41. En Hechos capítulo 5, versículo 41, encontramos el testimonio de aquellos que habían sido encarcelados y habían sido amenazados por los líderes religiosos a que no predicaran el nombre de Cristo, y cuando finalmente les soltaron, dice allí, ellos salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido puestos en libertad. No, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Cristo. Esa es la clave, hermanos y hermanos. Estos son algunos ejemplos como los de Pablo en esta carta, Filipenses, de gozarse en el Señor, que nos muestran que la esencia del gozo del creyente está en su posición en Cristo. El gozo del creyente está en su posición en Cristo, en las bendiciones celestiales que tenemos, en las promesas eternas que disfrutaremos, en el poder del Espíritu de Cristo obrando en nosotros. Y es por eso que también otros autores bíblicos como Santiago hacen el mismo mandato. Y os leo, lo podéis anotar, Santiago capítulo 1, versículo 2, tened por sumo gozo,
Y otra vez, que no nos confunda la expresión, es un mandato claro de Santiago a los que les escribe: hermanos míos, gozaos en el que os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos. Otra vez la idea aquí de completos, de maduros, sin que os falte nada. Porque sabéis, la falta de gozo en el Señor es síntoma de inestabilidad espiritual. La falta de gozo en el Señor es síntoma de que no estamos creciendo en conocimiento de Cristo y de que no estamos poniendo nuestra mente y nuestra confianza en su carácter y en su poder. ¿Sabéis una cosa? En el creyente, lo contrario al gozo no es la tristeza. No. Porque lo cierto es que como creyentes podemos sentir tristeza sin perder nada de gozo. Lo contrario al gozo en el creyente es la queja, es la frustración, es la actitud de decirle a Dios: ¿cómo puedes permitir esto? O decirle a Dios: ¿por qué no me ayudas en aquello? No quiero decir que haya momentos que, como el salmista precisamente, nosotros preguntemos: ¿hasta cuándo, Señor, permitirás esta prueba? Pero también, como el salmista, diremos a continuación: mas yo en tu misericordia he confiado. Si queremos progresar en nuestra estabilidad espiritual, hermanos, debemos promover la unidad en el Señor y debemos persistir en el gozo del Señor. Vamos a ver un tercer paso más para finalizar. Y volviendo ahí en nuestro pasaje de Filipenses, capítulo 4, en este caso es el versículo 5. Y este tercer paso es: procura la gentileza. Procura la gentileza. Pablo dice allí: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El Señor de la Iglesia también nos llama a estar firmes en bondad. Y lo cierto es que esta palabra tiene un significado tan amplio en el griego que no hay una sola palabra en el español que pueda transmitir todo su significado. Aunque gentileza quizás sería la mejor opción si tuviéramos que escoger una. Pero fijaos, esta palabra apunta a una actitud de mansedumbre y misericordia. Tiene que ver con la compasión y la benevolencia. Es mostrar amabilidad y afabilidad. Gentileza. Gentileza es imitar a Cristo en cómo Él trató a otras personas. Y es, en realidad, el resultado del poder transformador de su Espíritu en nosotros. Porque la gentileza no es algo de la personalidad de alguien. Pablo no está hablando de eso, ni esta palabra o este concepto se usa en las Escrituras como hablando de la personalidad de alguien que es gentil, sino que es un efecto directo del fruto del Espíritu en los creyentes. Y otra vez encontramos aquí la idea que el apóstol utilizó en el capítulo 2 y los versículos 12 y 13, cuando, si recordáis, allí Filipenses 12 exhorta a los filipenses a ocuparse en su salvación con temor y temblor, ¿verdad? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios, fijaos, es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Misma idea, hermanos. Debido a nuestra posición en Cristo y a las bendiciones que tenemos por nuestra nueva naturaleza en Él, debemos procurar la gentileza con todos. Debemos mostrar mansedumbre, misericordia, benevolencia, compasión,
amabilidad, afabilidad y con todos. Y posiblemente Pablo está incluso yendo más allá que el hecho de con todos los creyentes, con todos. ¿Por qué? Porque la gentileza se muestra, por ejemplo, cuando un creyente sufre injusticia. Y ahí, si su actitud es de confianza en el Señor, se va a mantener manso y no va a responder de manera impulsiva ni de manera imprudente y va a descansar en el Señor. Esta actitud de gentileza en realidad demuestra que estamos viviendo corandeo. Corandeo, si recordáis, es esta expresión en latín que el teólogo R.C. Sproul utilizó para explicar que el creyente vive en todo momento en la presencia de Dios. Y cito, él dijo, vivir en la presencia de Dios es entender que todo lo que estamos haciendo y donde lo estamos haciendo, en todo momento estamos actuando bajo la mirada de Dios. Y sabéis, creo que es lo que Pablo parece indicar en este versículo, porque fijaos, él dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ahora, es difícil saber si Pablo se está refiriendo a la presencia del Señor con esta expresión o se está refiriendo a la venida del Señor. Porque lo cierto es que la palabra cerca se usa tanto en la dimensión del espacio como del tiempo. Pablo podría estar diciendo que la venida del Señor está cerca. Y esto se ajustaría a lo que ha dicho al final del capítulo 3, cuando hablaba de que estamos esperando ansiosamente un Salvador, ¿verdad? El Señor Jesucristo, que transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Pero podría estar diciendo también que el Señor está presente, está cerca en el sentido de espacio, está presente en nuestras vidas. ¿Y sabéis qué? Son dos verdades bíblicas. La Biblia nos enseña que el Señor viene y la Biblia nos enseña que Él está presente. Es una promesa del Señor Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y creo que estas dos verdades bíblicas se aplican también en esta exhortación. Fijaos, debemos procurar la gentileza porque aun si somos tratados injustamente, sabemos que Cristo regresará pronto para hacer justicia y establecer su reino. Y debemos procurar la gentileza también porque en todo momento estamos actuando bajo la mirada de nuestro Dios. Y somos sus hijos, vivificados por su Espíritu, alimentados por su palabra, para vivir de acuerdo a su voluntad. La gentileza es una marca de madurez. Es una marca de madurez porque ser más y más conscientes de la presencia de Dios y más conscientes de la venida de Cristo es síntoma de estabilidad espiritual. La gentileza va más allá de la personalidad. Es fruto del poder del Evangelio de Dios. Fruto del poder del Evangelio de Dios. Como explica, creo, de manera magistral el teólogo del siglo XVI, Juan Calvino. Fijaos lo que él dijo. Sin el Evangelio, todo es inútil y vano. Sin el Evangelio, no somos cristianos. Sin el Evangelio, todas las riquezas son pobreza, toda sabiduría, insensatez ante Dios. La fortaleza es debilidad y toda justicia del hombre está bajo la condenación de Dios. Pero por medio del conocimiento del Evangelio somos hechos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, conciudadanos con todos los santos, ciudadanos del reino de los cielos, herederos de Dios con Jesucristo, por medio de quien los pobres son hechos ricos, los débiles fuertes, los insensatos sabios, el pecador es justificado, el desolado es consolado, el que duda es asegurado y los esclavos liberados. Es
el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Hermanos, es la realidad del poder de Dios. Es lo que Él hace en nosotros. Y es la realidad de nuestra posición en Cristo, lo que nosotros hacemos en Cristo, unidos en Él, gozándonos en Él, creciendo en Él. Es la realidad de que Cristo es suficiente para producir en nosotros santidad, porque Él ya ha producido en nosotros salvación. Es la realidad de que en Cristo estamos unidos. Y aunque el enemigo trata de desestabilizarnos y distanciarnos, en Cristo podemos mantenernos firmes en la unidad que Él creó cuando nos salvó. Y aunque el enemigo trata de debilitarnos, tenemos el gozo de la salvación en Cristo que no nos puede ser quitado. Nada fuera de nosotros puede quitar el gozo que está dentro de nosotros. El gozo que crece cuanto más le vemos a Él y cuanto más le conocemos a Él. Y aunque el enemigo trata de provocarnos a veces a vivir como vivíamos antes de conocer a Cristo, ahora el Espíritu de Dios produce en nosotros el amor, la paz, la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio que necesitamos para tratarnos con gentileza. Sabéis, hermanos, empezamos este estudio de esta carta a los filipenses confinados en nuestras casas, pero confiados en Cristo. Es lo que decíamos, era el objetivo. Y ahora continuamos nuestras vidas aún condicionados por el coronavirus, pero igual o aún más confiados en Cristo, porque Cristo es todo lo que necesitamos. Si tenemos a Cristo, nuestras circunstancias no determinan nuestra confianza. Si tenemos a Cristo, nuestra meta es la semejanza a Cristo. Verle a Él día a día, en su palabra, contemplando su gloria para seguir siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, por su Espíritu. Vamos a orar. Señor, agradecidos por tu palabra en esta tarde, queremos pedirte que tú obres en nosotros para que confiemos más y más en nuestro Salvador, quien nos salvó y quien nos glorificará y quien todo el tiempo que va desde nuestra salvación a nuestra glorificación nos santifica y es suficiente. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos en promover unidad, a persistir en el gozo por medio de conocerte más y más y ver tu poder, y a procurar la gentileza, confiados de que tú eres el que obra tanto el querer como el hacer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero saber más de ti.
Yeah.